Murillo. Hemos invitado al jefe nacional de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, a quien agradezco mucho por estar con nosotros a propósito de las evaluaciones, de la lectura que se tiene un día después, un poco más, unas cuantas horas más de un día después de lo ocurrido en Plaza Murillo. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noches sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge, un placer conversar contigo. ¿Cuál es la evaluación que tiene Comunidad Ciudadana de lo que ha ocurrido, de todas estas horas que han transcurrido en el país después de lo que pasó el día de ayer? Primero, Jorge, el tema de fondo. Una situación de crisis dramática del país, crisis institucional, crisis de poderes, crisis de gobernabilidad en el Poder Ejecutivo y su incapacidad, y ahora, por si fuera poco, crisis en las Fuerzas Armadas. Creo que el país en este gobierno de Luis Arce ha tocado fondo en ese contexto de descontrol, de desinstitucionalización general, y la expresión de ayer que tuvo el ribete de una especie de obra teatral cómica con 2 horas y media de gran tensión que parecían llevarnos al desastre. En un cierto sentido lo han hecho por lo que acabo de decir, pero no afortunadamente en la ruptura del proceso democrático. Pero todo se hizo sin pies ni cabeza, y cada que aparecen más informaciones uno tiene más dudas sobre los hechos que se produjeron. Creo que la palabra golpe no cabe en este caso, porque un golpe hecho de esta manera no tiene ni sentido, ni destino, ni fin próximo a entender. Se está solicitando, se ha pedido a algunas voces desde la Asamblea Legislativa la conformación, la creación de una comisión, al menos con las características de que esta sea mixta, para investigar lo ocurrido en Plaza Murillo. Sí, en efecto, creo que hay una evidencia que es incontrastable. Pretender o suponer que el Ministerio Público actual y la justicia autoprorrogada, espuria e inconstitucional no son los elementos ni los lugares para llevar adelante un enjuiciamiento de la situación, ni un juicio, ni una investigación creíble. No tienen ninguna credibilidad, ni ninguna legitimidad, ni ninguna legalidad. La posibilidad de una comisión mixta de ambas cámaras que lleve adelante una investigación nos parece más sensata y más potencialmente posible de credibilidad, aún y a pesar de las dificultades políticas que entrañan entre sí. ¿Cuáles son, en criterio suyo y de Comunidad Ciudadana, las consecuencias, no solamente de índole institucional, sino también las consecuencias políticas que se van a enfrentar en los días subsiguientes? Primero, la evidencia de que el gobierno no tiene control sobre la administración del Estado, ni sobre la crisis económica, ni sobre las Fuerzas Armadas, y ha promovido una suerte de golpe de Estado en el Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia y el propio presidente Arce, para convertir al Tribunal Constitucional en un martillo que interviene en los otros poderes del Estado, tanto en el poder electoral, pero sobre todo en el poder legislativo, y una consecuencia de desinstitucionalización general. Pero en lo inmediato, en las 24 horas posteriores a esa comedia que se vivió en la Plaza Murillo, lamentable, creo que la debilidad del gobierno se pone en evidencia y su credibilidad se pone en evidencia. Su falta de credibilidad, quiero decir, su falta de tener la posibilidad de que la gente crea que eso fue un hecho real, que fue un hecho genuino y que el presidente es una víctima. Si tú analizas la opinión pública, los memes que se han producido en las últimas horas son impresionantes y multitudinarios, mostrando hasta qué punto la falta de credibilidad del gobierno es un elemento crucial. Muy bien, a partir de este tema, de lo que estamos analizando, de lo que ha ocurrido el día de ayer en Plaza Murillo, algunos organismos internacionales hablaban, advertían sobre algunas consecuencias entre esos organismos, entre esas representaciones internacionales, por ejemplo, Bloomberg. El día de ayer se estaba desarrollando una de las sesiones de la OEA, hubo un pronunciamiento de varios de los países circundantes, más por supuesto la Unión Europea. En el contexto internacional, ¿cómo ve usted esto que ha pasado y cómo queda Bolivia? ¿Cuál es la situación de Bolivia reflejada así en el mundo? Bueno, el general protagonista de semejante acto y el propio gobierno de Bolivia nos han hecho pasar a todos los bolivianos y bolivianas una verdadera vergüenza interna y sobre todo internacional. Primero, por la sensación de que se estaba produciendo un golpe de Estado que nosotros mismos
nos expresamos condenándolo cuando parecía que se iba a desencadenar una situación dramática, pero luego cuando se evidenció que no pasó nada, quedó primero la sorpresa, después la situación de decir, bueno, ahí Bolivia es un país tan poco serio, con un gobierno tan poco coherente y con jefes militares que hacen lo que les parece conveniente en un capricho personal, en una eventualidad, y la imagen del país queda descalificada, la imagen de seguridad, de certeza, de equilibrio y de potencialidad de inversión en el país, que ya tiene dificultades muy serias, como todos conocemos, porque la crisis económica, que es el verdadero problema del país, ha quedado por unos minutos o por unas horas o por unos días probablemente un poco en una especie de cortina de humo que trata de olvidar lo que de fondo es realidad, la crisis económica que no se enfrenta adecuadamente. ¿Esto tendrá algún impacto en el tema económico en criterio suyo, don Carlos? Yo creo que en lo inmediato la cortina de humo termina. Cuando se despeja el humo, lo que se ve es la crisis. El problema de los dólares no se ha solucionado y no veo ningún camino hacia la solución en el corto plazo. El problema de la subvención a los hidrocarburos sigue siendo un asunto crónico de déficit y además, adicionalmente, cada vez tiene más dificultades el gobierno en cumplir sus obligaciones de importación de diésel y gasolina. Y finalmente, va a ser inevitable el crecimiento de los precios. De hecho, tenemos un dólar oficial a 6.96 y un dólar paralelo que se está acercando al 10 bolivianos. Está en 9 y un poquito más. No puedes conseguir dólares de ninguna manera que no sea con ese costo y eso tiene una repercusión básica sobre la canasta familiar. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar con usted. No, por el contrario, porque un gusto para mí. Muchísimas gracias. Don Carlos Mesa, jefe nacional de Comunidad Ciudadana.